RCR, la red que comunica y une al Perú. Y el Ministerio de Educación acaba de presentar los alfabetos oficiales, ¿no?, de las lenguas originarias, ¿no?, en diversos puntos de nuestro territorio nacional, ¿no? Se trata también de textos y materiales educativos elaborados especialmente para los estudiantes de los colegios de educación intercultural bilingüe, ¿no? Un avance sustancial que hay que saludar, ¿no? Por eso que nos acompaña a esta hora del programa el señor Leoncio Seige, él es coordinador del equipo de materiales educativos de la Dirección de Educación Intercultural Bilingüe del Ministerio de Educación, y le agradecemos la amabilidad de compartir esta invitación a esta hora con Enlace Regional y RCR, Red de Comunicación Regional. Señor Seige, gracias por atender esta invitación de RCR. Gracias. Aski suma urupana suma hilata, taken pacheteques más suma runta una yajapan jamaratua. Yo soy Aymara. Un saludo a todos los que nos sintonizan en RCR. Bien, coméntenos, hoy se ha presentado ya de manera oficial los alfabetos oficiales de las lenguas originarias, ¿no?, en diversos puntos del país. ¿Cuál es la importancia de contar con estas herramientas educativas, con estos alfabetos oficiales de lenguas originarias? Mire, en realidad los alfabetos se han venido oficializando de manera gradual. ¿Ya? Si hablamos del quechua y el aymara, estos alfabetos se han hecho oficiales con la RM 1218 del 85, desde esa fecha son alfabetos oficiales, y las demás lenguas se han ido oficializando paulatinamente, ¿no? Y hasta el momento, a nivel de Ministerio de Educación, se han oficializado alfabetos de 40 lenguas originarias, ya son oficiales con resolución ministerial, y este instrumento nos sirve para poder producir materiales educativos con estos alfabetos aprobados, por supuesto, ¿no? Entonces, así como se oficializan alfabetos, también nosotros implementamos un proceso de producción de materiales educativos en las lenguas originarias correspondientes para el uso de los estudiantes que hablan estas lenguas, ¿no?, ya sea en el aymara, en el quechua, en lenguas amazónicas, por ejemplo, en el aguajún, el chipí, el huampís, de las 47 que existen a nivel nacional. De las 47, 40 tienen institución educativa, tienen escuela. 7 son lenguas que están en alto peligro de desaparecer. Ahora, ¿cuántas lenguas se han identificado hasta el momento en el país? 47 lenguas originarias. 47, como ¿ya? Sí. Y de los cuales hay 40 alfabetos ya oficializados. Así es, 40 alfabetos oficializados y para las 40 lenguas que tienen también, o sea, en las que atendemos, ¿no?, a nivel de institución educativa. ¿Y cuáles son las lenguas que no cuentan hasta el momento alfabetos? ¿Es posible mencionarlos? Son lenguas como el tauciro, que son lenguas ya en peligro de extinción. O sea, ¿Y estas comunidades dónde se ubican? Principalmente en las regiones de Ucayali y Loreto. Y usted nos dice que están casi en peligro de extinción estas comunidades. En algunas lenguas, las justas hay 4 o 5 hablantes o 10 hablantes, no existen niños que estén asistiendo en la escuela, por eso es que no tenemos muchos datos, porque el Ministerio de Educación normaliza lenguas para usarlos en la institución educativa, ¿no?, en este caso, ¿no? En las 7 no tenemos institución educativa, entonces son lenguas que ya se viene trabajando con el Ministerio de Cultura. Ahora, esta oficialización de alfabetos con el que se cuenta, ¿qué permite? Que la educación se imparta tanto en comunicación bilingüe. ¿Eso permite? Mire, los estudiantes de muchas instituciones del país son bilingües, ¿no? Tenemos un registro nacional de instituciones educativas de educación intercultural bilingüe donde se refleja qué instituciones son bilingües y cuáles no son bilingües. Las instituciones que son bilingües tienen varios escenarios, ¿sí? Un escenario es de que su lengua materna, o sea, la primera lengua, es una lengua originaria, por ejemplo, ¿no? O sea, en esa lengua han empezado a comunicarse, en esa lengua se comunican y están aprendiendo o han aprendido el castellano como una segunda lengua, ¿no? Es un escenario que tenemos. El otro escenario es que donde ya han perdido la lengua originaria también, ¿no? Existen varios ámbitos a nivel nacional donde la lengua se ha erosionado, se ha perdido, ya no hablan, o sea, ya solamente hablan los abuelitos, las abuelitas o las personas mayores de la comunidad, pero los niños ya no hablan, entienden pero no hablan. Es otro escenario, en ese escenario hay que más bien revitalizar la lengua. Los materiales que tenemos, que hoy día hemos presentado en el Ministerio de Educación, básicamente son para instituciones educativas donde los niños están hablando su lengua originaria, su lengua materna,
como quiera que ellos hablan una lengua distinta al castellano, ellos tienen todo el derecho de aprender en su lengua correspondiente. Es como un inglés, un alemán, aprende en su lengua alemán, en su lengua inglés. Igual el niño aymara, el niño aguajún, el niño sipiú, también tienen todo el derecho de aprender en su lengua. Pero también, como somos un país bilingüe, tienen que aprender castellano, y están aprendiendo castellano con materiales que también dotamos para aprender castellano, pero también materiales en castellano. Son instituciones bilingües, ¿no? Entonces, a ese nivel se viene trabajando los materiales educativos del Ministerio de Educación, para que estos niños desarrollen sus competencias en su lengua materna, pero también en castellano, porque estamos hablando de un país bilingüe. Y ahora, ¿y cómo es que capacitamos, cómo formamos a los docentes que brindan justamente la educación en estas zonas? Bueno, es un tema muy complejo, ¿no? Tenemos que hablar de un proceso de formación inicial del docente, donde lamentablemente no tenemos en todas las lenguas docentes debidamente formados, docentes con títulos donde diga de que este docente es bilingüe. Nuestro país está en una deuda grande con las poblaciones originarias, en este caso. No se han formado históricamente docentes bilingües, siempre se han formado docentes como que todo el país fuera castellano hablante. Entonces, recién en estos últimos años, en estas últimas décadas, se viene impulsando la formación inicial del docente bilingüe, ya sea con beca 18, en algunos pedagógicos, en algunas universidades, donde sí están saliendo docentes con títulos, no dice docente bilingüe en tal lengua. ¿Usted Entonces, cuántas lenguas domina? Yo soy aymara, ¿ya? Además de la aymara hablo castellano, castellano es mi segunda lengua, por eso es que tengo cierta limitación en castellano. ¿Ya? La aymara es mi lengua materna, y también hablo algo del quechua. Entonces son 3 lenguas que puedo de alguna forma expresar el quechua, es mi tercera lengua, diríamos, el quechua. Ahora, ¿cómo se garantiza, porque usted acaba de mencionar que es muy complejo justamente sistematizar, hacer un seguimiento, el monitoreo? ¿Cómo es que se hace todo un seguimiento para que se cumplan las metas que se traza dentro del periodo del Ministerio de Educación? Ya, mira, nosotros desde el Ministerio de Educación tenemos un sistema de acompañamiento a través de las redes educativas, a través de los ASPIs, a través de asistentes de soporte pedagógico intercultural, donde venimos asistiendo, venimos dando soporte técnico, asistencia técnica, para que los docentes se formen en el proceso mismo. Es otra forma de formación docente, ¿no? Formación en servicio. Entonces ellos se capacitan, y también los asistentes de soporte pedagógico intercultural les asisten en su institución educativa en la práctica para que vayan mejorando su desempeño docente en el aula. Entonces eso es una forma, ¿ya? Y la otra forma es a través de las UGELs, los especialistas de las UGELs, las DRES, donde también intervenimos como Ministerio de Educación. Ellos se hacen cargo también de asistir técnicamente a las instituciones que están involucradas en este proceso. Ahora, ¿qué es lo que le garantiza este alfabeto a las poblaciones originarias, a las poblaciones indígenas? ¿Qué beneficios se obtienen mirando ya dentro del tema de la integración social? Desde el punto de vista del derecho, estas poblaciones indígenas, al contar con alfabeto, tienen todas las posibilidades de escribir, o sea, y entrar en el mundo letrado, ¿no? Ellos pueden comunicarse con un alfabeto oficial, porque si no estaba oficializado su alfabeto, entonces había la discusión todavía de que se escribe así o no se escribe con otra letra. Tales situaciones. Como es oficial, ellos se basan en esa norma y escriben con ese alfabeto. Pueden comunicarse, pueden producir textos, pueden producir otro tipo de material escrito, y también nosotros como Ministerio de Educación estamos obligados a proporcionar materiales educativos en su lengua con el alfabeto oficial. Ahora, se tiene un universo, señor Seige, de cuánto es el universo de peruanos que están comprendidos en estas comunidades nativas, en estas comunidades originarias. A nivel educativo estamos hablando de más de 1 millón de estudiantes, ¿ya? De educación básica regular, que son bilingües en el país. Entonces, a esa población nosotros atendemos y tenemos que atender. Y no estamos coberturando la totalidad tampoco, estamos avanzando progresivamente, ¿no? Hasta el momento estamos atendiendo inicial y primaria, más o menos a un promedio de 600,000 estudiantes, pero nos falta cubrir todavía lo que es secundaria, que recién estamos iniciando en una etapa de validación todavía. ¿Y por qué no se puede iniciar la etapa secundaria? ¿Requiere mayor preparación? ¿Requiere un mayor trabajo? Además de preparación, requiere más presupuesto, y requerimos más equipos técnicos
necesitamos construir la propuesta conjunta con las regiones también, porque no solo es tarea del Ministerio de Educación. Entonces tenemos que plasmar eso, o sea, está en discusión todavía, estamos en una etapa de validación, la propuesta de IB secundaria. Entonces, tal es así que todavía no llegamos a ese nivel del DBR todavía. Ahora, siendo este un programa inclusivo socialmente hablando, ¿cuántas personas en el nivel secundario no pueden en estos momentos tener esas facilidades que sí pueden complementarse en el caso de los niveles primarios y de inicial? Es otro porcentaje en secundaria. Más o menos tenemos como 500.000 de estudiantes que están en diferentes instituciones educativas en diferentes escenarios. No todos son de instituciones de EIB, en el primer escenario donde su lengua materna es una lengua originaria, sino también hay instituciones donde su lengua materna es castellano, pero que tienen la necesidad de recuperar su lengua originaria como segunda lengua, porque lo han perdido. No lo han perdido porque ellos quieren perder, no quieren su lengua, sino más bien por una intervención homogenizante que hemos hecho desde el Estado, pretendiendo de que todos sean homogéneos y que su lengua más bien se vaya perdiendo poco a poco. Entonces, ese reclamo ellos siempre lo hacen presente para recuperar su lengua correspondiente, ¿no? Ahora, estas comunidades originarias, comunidades nativas, comunidades indígenas, ¿dónde se ubican mayormente, señor Seija? A nivel nacional están ubicados en las 20 regiones, ¿no? Solo Tumbes, Ica no tiene instituciones bilingües. Entonces, ¿El resto del país sí las tiene? El resto del país, incluido Lima. A ver, coméntenos, es interesante Lima, que nos dé una gráfica, ¿cómo estamos? Lima es la región donde tenemos la mayor cantidad de población bilingüe. Si hablamos del quechua, está el distrito de San Juan de Lurigancho, donde existe la mayor cantidad de quechohablantes, el distrito donde existe la mayor cantidad de quechohablantes a nivel nacional, ¿no? Está en la región Lima, además del quechua, el aymara, que se habla en varios distritos de Lima, en Callao, en San Juan de Miraflores, en Villa Salvador, en todos los distritos existe población aymara, pero también otras poblaciones como el Shipibo, que están en la zona de Cantagaya, un buen sector, el Abojú. En realidad, Lima es el lugar donde concentra la mayor diversidad lingüística del país. Además de estas lenguas que son de poblaciones migrantes que han migrado de regiones, están el Jacaru y el Cauqui, en la región de la provincia de Yauyos, en la región de Tupi. Que es la zona altoandina de Lima. Claro. Así es, en la zona altoandina de Lima, que son, digamos, poblaciones que hablan la familia lingüística del aymara. Son, diríamos, el aymara antiguo. O sea, el aymara se expandió de esta región hacia el sur. El aymara, muchos lingüistas dicen de que se originó en la Sierra Centro, acá de Lima. Después se expandió hacia el centro, un poco hacia el norte, pero más hacia el sur. Entonces, ahora la población aymara mayoritariamente está ubicado en Puno, Tacna y Moquegua, ¿no? Pero también hemos vuelto a migrar a Lima y en Lima tenemos una buena cantidad de aymarantes. Y así... ¿En la selva cómo estamos? El quechua está en todos los Andes, claro. En todos los Andes, parte también de la selva, con el quichua amazónico. En la Amazonía tenemos de las 47 a las 43 lenguas originarias, ¿no? Las lenguas mayoritarias en la Amazonía son el Abojú, el Shipibo, el Ashaninka. Ahora hay otra variante en la Ashaninka que es Asheninka, que ellos están autodeterminando de que son otra población, otro pueblo, otra cultura, otra lengua. Entonces eso también hay que atender, ¿no? Está el Xiawi, está el Huampis, está Nomachienga, que son poblaciones que tienen una buena cantidad de hablantes, ¿no? Hay otras lenguas menores, el Bora, el Cucama, el Matsé, Surarina, que tienen ya poblaciones un poco menores, pero igual hay que atenderlos a ellos también. Ahora, ¿y cómo hace el Ministerio para la distribución de materiales educativos? ¿Cómo se trabaja en ese nivel? Mira, es un proceso bien bonito, bien largo y también complejo. Nosotros convocamos primero a los docentes que hablan estas lenguas originarias. Docentes que no solamente hablan, pero también que tengan una preparación técnico-pedagógica, ¿no? Para que puedan elaborar estos materiales educativos con la asesoría de especialistas del Ministerio de Educación. Elaboramos, luego revisamos, volvemos a revisar, lo validamos y distribuimos a las instituciones educativas hablantes de estas lenguas originarias. Es todo un proceso que se hace un año antes, ¿sí? Para que
Los materiales para el 2019, por ejemplo, estamos ya elaborando este año, estamos ya en una etapa de revisión, ¿no? Entonces eso van a llegar para el 2019. Y una vez que se distribuya, cuando llega por primera vez el material educativo en cierta lengua, capacitamos a los docentes y también a los especialistas del UGEL correspondiente para que empiecen a usar cómo está orientado, qué situaciones, qué actividades tiene del material, cuál es la estructura, qué competencia desarrolla, se le capacita. Luego ya lo encargamos a las UGELs, a la DRE, para que hagan el seguimiento correspondiente. Bien interesante, ¿no? Ahora, el tema ya propiamente del avance. ¿Cuánto hemos avanzado en el país en los últimos años en aplicar estos alfabetos oficiales, en generar esa cultura bilingüe en muchas colectividades? Diríamos, a nivel de oficialización del alfabeto está cubierto casi la mayor parte, ¿no? ¿Ya? Dije, las 40 lenguas que tienen institución educativa, que tienen escuela, que tienen estudiantes, ya tienen su alfabeto oficial. Las 7 lenguas son las que no tienen instituciones educativas, no hay alumnos en esas lenguas, pero igual se está coordinando con el Ministerio de Cultura para que también se documente y se oficialice esas lenguas. ¿Y qué tiempo toma una implementación de una lengua que casi está en proceso de extinción? Mira, en el caso del quechua, ¿Ya? o el aymara, la escritura data de más o menos de 1600, del año 1600. Hasta hoy día todavía seguimos discutiendo ciertos parámetros de que no se escribe así, de que mi variante es tal cosa. O sea, es un proceso larguísimo porque las condiciones que ofrece el país no son las óptimas para que estas lenguas se desarrollen a nivel escrito. No es como en el castellano, no es como para el inglés, donde tienes todas las condiciones para desarrollarlas. En el caso de las lenguas originales no es lo mismo. Es un sacrificio enorme de personas comprometidas en este proceso de la educación intercultural bilingüe que hacen posible de que estos cuenten con alfabetos, además de alfabetos, cuenten con materiales educativos en su lengua. Y además de eso, también se escriban otros documentos en la lengua, ¿no? Ya sean documentos oficiales. El año pasado, anteaño pasado, salió una RM, por ejemplo, una resolución ministerial traducida al quechua, en ciertas lenguas más, pero hasta ahí no se avanza más. Hay sentencias judiciales en Aymara, por ejemplo en Puno, pero muy poco. Entonces, las condiciones no son las óptimas para que estas lenguas se desarrollen tan igual que pasa con el castellano, con el inglés, con otras lenguas. Bien, señor Leonardo Seige, coordinador del equipo de materiales educativos, la Dirección de Educación Intercultural Bilingüe del Ministerio de Educación, ha sido sumamente grato tenerlo y en realidad creo quienes lo han estado sintonizando con seguridad saben que se está avanzando, ¿no? Quizá con muchas limitaciones, pero se avanza a paso seguro, ¿no? Y sobre todo integrando muchas comunidades, muchas colectividades, hermanos nativos, hermanos indígenas, hermanos originarios, ¿no? Que sí requieren de herramientas, y esta es una herramienta cultural, el alfabeto oficial, que nos alegra saber que se está trabajando de una manera intensa en el Ministerio de Educación. Le agradezco la amabilidad de habernos visitado a través de RCR, Red de Comunicación Regional. Muchísimas gracias. RCR, la red que comunica y une al Perú.